experiencia opacó, empañó, quebró de alguna forma esta inocencia que yo tenía. Mucha pena, pero al mismo tiempo es como Dios va a sacar mucho bien de todo esto. Yo creo sinceramente esto va a ser un golpe mucho más duro aún de los que ya recibió la Iglesia Católica. Ubicado en la precordillera de Codegua, en la región de O'Higgins, en medio de campos y frutales, aparece imponente la abadía Santa María de Miraflores de los monjes trapenses, conocidos por sus votos de silencio, pobreza y por la elaboración de finos chocolates. Eso hasta ahora, porque la Fiscalía de O'Higgins investiga al menos 2 denuncias de abuso sexual en cadena ocurridas al interior del monasterio que alberga a los llamados monjes de capa blanca. Me dice si yo no me había dado cuenta de que él me miraba mucho, de que él sentía atracción por mí, que yo le gustaba y qué sé yo. Los hechos se remontan al año 2000, cuando el denunciante, quien por miedo prefiere resguardar su identidad, llegó al monasterio como aspirante a monje. Recuerda que una noche, uno de sus compañeros de encierro ingresó a su celda e intentó abusar de él. Él se lanza sobre la cama, me intenta dar un beso, me comienza como a manosear y yo estaba paralizado, no atinaba nada, hasta que en un momento sí lo empujé, lo eché de la pieza. Tras los hechos, la víctima abandonó el claustro. 16 años después, sin esperarlo, tuvo contacto con su agresor en redes sociales. Yo subí una foto y una persona hizo un comentario. Cuando yo me doy cuenta de la persona que había hecho el comentario, era precisamente este joven y sus primeras palabras fueron de perdóname por lo que te hice. Víctima y victimario siguieron en contacto telefónico. En esas conversaciones el agresor le confesó que su actuar se debía a que él era abusado por el sacerdote Pedro Barrientos Montalva, entonces guía espiritual de los aspirantes, actual abad de los trapenses. Me manifestó de que él se había enamorado de él. Por eso él justificaba cada acto que este sacerdote había tenido con él. En 2016, el protagonista de esta historia denunció los hechos ante el entonces obispo de Rancagua, Alejandro Goich, de quien recibió una respuesta que no esperaba. No hubo ningún tipo de investigación, por lo menos que él me diera a conocer. El denunciante intentó que su agresor informara a la iglesia los abusos sufridos en el monasterio, pero este se negó. Él, en cambio, siguió adelante con sus acusaciones, recurrió al nuncio apostólico Ivo Scapolo, que lo invitó a reiterar los hechos, pero esta vez ante el arzobispado de Santiago, donde el fiscal Emiliano Arias encontró los antecedentes en el allanamiento realizado en junio de 2018. Esa es una investigación, existe, pero es una investigación que está desformalizada, así que no les puedo entregar más antecedentes. Existen registros de que el cardenal Ricardo Esati tomó conocimiento de la denuncia, la que regresó al entonces obispo Goich en una carta enviada el 4 de diciembre de 2017. El vicario judicial transmitió a la Nunciatura Apostólica el asunto, cosa que yo mismo hice con posterioridad por carecer de jurisdicción en el caso. Hasta aquí llega nuestra intervención. Tú sabes qué y cómo hacer. Finalmente, el joven que habría sido agredido por el cura Barrientos reconoció los abusos, primero ante el OS9 de Carabineros, luego ante la Comisión Chicluna. Recuerdo en una ocasión encontrándome en mi pieza, específicamente en la hospedería, cuando aún no ingresaba a la clausura. Llegó el padre Pedro Barrientos y me besó en la boca sin decirme nada. Luego se va. Jamás hablamos de ese asunto, ya que él se hizo el desentendido. Agregó en su declaración que Barrientos lo instaló en Rancagua, pagó su estadía, estudios y gastos con el compromiso de volver cada fin de semana al monasterio. Dijo que en esos viajes el actual abad le realizaba tocaciones, hasta que finalmente lo violó, causándole una profunda crisis. Yo me traté de cortar las venas con un cortacartón con la intención de morir desangrado, ya que no daba más con la culpa y el dolor que me había originado el padre Barrientos, ya que, como siempre dije, a él lo miré como mi papá, y de eso él se aprovechó. Fuimos al monasterio en busca del abad Pedro Barrientos, pero no estuvo para oficiar la tradicional misa de domingo. Otro monje superior de la orden entre 1966 y 1970 reconoció las denuncias. Y están investigando a algunos comités religiosos. Por eso vinieron aquí. Sí, muy sencillo. Dios va a sacar mucho bien de todo esto. ¿Usted cree que sirve para limpiar la iglesia esto que está Sí. Tengo mucha esperanza.
Era necesario, sí. A fines de febrero, la Fiscalía de O'Higgins allanó la abadía en Codegua, incautando computadores y documentos. La defensa del abad Pedro Barrientos alega inocencia. A diferencia de otros casos que son efectivos, este caso no es efectivo. Estamos en presencia de una imputación, a mi juicio, calumniosa. El caso impacta al mundo eclesiástico, pues la orden cisterciense de la estricta observancia se había mantenido hasta ahora ajena a las denuncias por abusos sexuales. Aquí inmediatamente nos damos cuenta que terminó abuso de poder, conciencia en un abuso sexual. Yo creo sinceramente esto va a ser un golpe mucho más duro aún de los que ya recibió la Iglesia Católica. Esta nueva arista sobre los abusos sexuales en la iglesia recién comienza, mientras la defensa de Barrientos asegura que el abad saldrá del claustro en los próximos días para declarar ante el Ministerio Público en Rancagua.